¿Qué tal, amigos de Latinoamérica? Bienvenidos a una nueva edición, ya la número 13 del podcast de IndyCar Latinos, este programa que hacemos en cada post carrera, aquí junto con Soledad Fattori, la mujer que más sabe de IndyCar del límite de México para abajo. Así que, Soledad, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Matías? Bueno, muchas gracias. Sí, porque del límite para arriba tenemos otras que son muy buenas y saben mucho también. No, pero Bueno, no hablan muchísimas, español. pero no, es una pena, pues si no las tendríamos acá también. Exacto. Buenas, sí, Tuvimos de todo este fin de semana, o sea, fue un fin de semana callejero, tremendo. cruzamos el límite al norte, la única carrera de IndyCar fuera de los Estados Unidos, muchísima expectativa por el sistema híbrido corriendo en un callejero, así que, ¿qué te parece si incorporamos a la charla a alguien que conoce mucho del tema, que hace muchos años que está aquí y justamente cuando la gente ahora lo vea y lo escuche va a decir, es la voz de IndyCar? ¿Qué te parece? Totalmente. Claro que van a decir eso, así que, ¿te parece le damos la bienvenida entonces? Sí, lo tenemos aquí del otro lado, ni más ni menos, nos vamos a México. Alex Pombo, qué gusto tenerte, verte y escucharte. ¿Cómo estás? No, el gusto para mí, muchas gracias por invitarme, es un honor. Saludos, Soledad, y estoy de acuerdo contigo, de la mujer que más sabe y totalmente de acuerdo. Y es más, ¿dónde firmo para atestiguarlo? Y un saludo, Mati, la verdad es que pues estar aquí para lo que más nos apasiona, lo que más nos gusta, y pues ya viene una carrera muy especial para mí que es Milwaukee. Ahí fue mi primer transmisión que hice Mm. de IndyCar, ya en el Arrivederci Mario, cuando se retiraba en 1994, en junio fue mi primer carrera, y pues ya de ahí para acá el resto es historia. ¿Qué lugar para debutar? Ese dato no lo tenía, Alex. Debutaste, si no me equivoco, y si suelo revisar los libros de historia, Milwaukee es el circuito con más años de actividad hasta el día de hoy, más de 100 años, que era un hipódromo y el término pole, por lo que me acuerdo, salió de ahí de Milwaukee porque eran los palos que estaban del lado interno y por eso es el que gana la pole es el que larga del lado de los palos. Exactamente, y sobre todo es conocido como le llaman los fairgrounds, donde hacían la feria, pues había la venta ganado, caballos, y de ahí empezó precisamente todo eso. Y también en la parte interna llegaron a hacer partidos de fútbol americano. En aquel entonces estamos hablando pues de principios del siglo, del año pasado, y no, por mucha tradición, por mucho tiempo, eran las 500 millas de Indianápolis y luego se iban a correr a Milwaukee, que es un duelo muy plano, que yo tengo una imagen ahí muy presente, el golpe que se metió Christian Fittipaldi, que se partió el motor. Y además lo curioso de ese óvalo es que está rodeado de puras casas. Obviamente tiene una parte de lo que es el fairground, la zona para todos los animales y toda la venta y todas las exhibiciones, pero todo está rodeado de puras casas. Entonces imagínense ahí en su barrio, en su vecindario, en su colonia, pues que esté la pista y tú nada más sientes ahí a ver la práctica y digas, ¡ah, qué bonito se ve! Así que tiene mucho que ver con donde se corrió ahora en Toronto, entonces, porque también Toronto nació como un lugar de exposición ganadera, de feria mundial, con animales. Después vino en un centro de convenciones, pero originalmente Toronto, el Exhibition Place, donde vos has ido varias veces también, es un lugar que nació, creo que a principios del siglo pasado, con ese mismo espíritu como lo tuvo Milwaukee en su momento. Sí, inclusive ya son un poquito más de 100 años que se tiene desde que empezaron las primeras exhibiciones. Lo comentábamos en la transmisión, Matt, que aclaro, también el honor y gusto fue para mí estar contigo, con ustedes. Y me acuerdo que, bueno, no me acuerdo, leí, mejor dicho, de que llevaron el primer ganador de las 500 millas de Indianápolis a exhibir ahí al Exhibition Place en Toronto. El auto de Harround, De el Jake amarillo. Horner, ¿sí? Qué Que además bárbaro. él fue el que inventó el retrovisor, Claro, Sí, 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 donde sí, estaban sí. sí, sus rivales y todo eso. Sí, 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 no no, hay historias. que te cuente Sole, yo cuando fuimos al Museo de Indianápolis hace 5 años, mi sí. preocupación fue sacarme una foto
que se me ve a mí en el espejo de jarrón hacia atrás. Sí. Pero fue el primer espejo en un auto de carrera, Sí. o de un auto en general, quizás. Y todo para evitar llevar el piloto mecánico que mirara para atrás, porque dijo, así saco peso, lo miro yo, y bueno, así se crea el primer espejo retrovisor. Auto que ahora, como está cerrado el Museo de Indianápolis por reformas, esta semana lo van a empezar a exhibir en el Museo de Henry Ford en Detroit. O sea que toda la historia junta, y si podéis, bueno, el lugar donde va a estar exhibido es un lugar donde se hacen exhibiciones que no son permanentes, transitorias, digámosle, por llamarla de algún modo, y hasta diciembre va a estar exhibido el auto, el primer ganador de las 500 millas de Indianápolis y el primer auto que corrió con espejo retrovisor, la primera innovación de seguridad, sin quererlo, obviamente, que tuvo la IndyCar. Y fíjate que, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo que lo visitaron, yo siempre dije, y me da mucho gusto que lo estén ampliando y lo estén mejorando, porque yo decía, era increíble, o sea, ver todos los autos que estaban ahí de Vukovich, el de Ray Horan, todo, ver a los de Rutherford, los Onser y así la lista de todos esos nombres tan espectaculares de tantos años, de Shaw, etcétera, quien inventó eso de la leche. Yo decía, se merece un museo mucho más grande, se merece un museo porque inclusive a lo mejor no sé si a ustedes ya les tocó la parte de atrás, una que expandieron, que estaban los dos salones principales, luego caminabas y veías como por una puerta y ya te ibas a toda la parte de atrás. Pero yo siempre decía, es que Indianápolis merece un museo mucho más grande, con más autos, más historia, más cosas, las tiendas de los souvenirs también más grandes. Y pues qué bueno, la verdad que lo están ampliando. Sí, esperemos eso. Se inaugura en la carrera del año que viene, ¿no, Soledad? En abril de 2025. Claro, exactamente. Para cuando arranquemos el mes de mayo, el año que viene, ya va a estar inaugurado. Un mes de mayo que va a tener mucha actividad el año que viene. Va a ser los 5 fines de semana con carrera, ¿no? Sí, desde el 4 de mayo que arranca con Barber hasta el 1 de junio que cierra esas 5 semanas, 5 semanas son, con Detroit. Barber, Indy GP, clasificación Indianápolis, 500 millas de Indianápolis, Detroit, todo eso en un solo periodo de tiempo para los mecánicos que van a llegar al segundo fin de semana de mayo con ganas de cerrar todo, no van a querer saber más nada. Ya se están quejando hoy. Imagínense. Fíjate que es curioso porque como tú dices, llega un momento en que por más que te guste, por más que te apasione, y yo te lo digo y se los digo honestamente, a mí me llegó a pasar en algún momento, viajaba todas las carreras, era ir y venir, ir y venir, ir y venir. Es más, les voy a contar una anécdota rápida. Una ocasión, ya lo hacía tan rutinario todo de llegar a la puerta del avión, subirme y todo, que agarré otro vuelo y nadie se dio cuenta que iba en un vuelo equivocado, nadie se dio nada. Y cuando de pronto anunciaron, no sé, por decirte un ejemplo, bienvenidos, vamos a aterrizar en Denver, yo dije, Denver, si yo iba a la Ciudad de México o a Dallas, o a no sé dónde. O sea, tomé el vuelo equivocado, pero te digo, y era tan rutinario. Va a quedar acá queda entre nosotros tres, quédate tranquilo, Alex, no se va a enterar nadie más, más allá de todos los seguidores que tenemos. Si viajan, pongan atención. Miren a la puerta. Porque puerta están entrando. Y es que, ¿sabes qué fue? Que cambiaron la puerta, ahorita qué dices, la cambiaron de último momento, y pues yo ya me sentaba y traía mis audífonos, estaba ahí sentado y todo, no me di cuenta, pero ahí lo raro es, te digo, que la gente de la aerolínea tampoco se dio cuenta. Evidentemente no chequeó. Es parte de las anécdotas. Y hablando de puertas, ¿le parece que vayamos a la Puerta de los Príncipes en Toronto a ver cómo fue la acción? Y vamos repasando entonces con Alex y con Soledad lo que fue esta nueva fecha de la IndyCar empezamos con problemas ya desde la misma largada, Alex. Sí, como dices, era difícil y es de esperarse. Siempre Toronto nos trae este tipo de problemas y sobre todo también la frenada en la curva 3, la diferencia de velocidades, por el trazo de curva que tienes, es muy difícil poder pasar. Obviamente, lo platicamos en la transmisión, vean ahí el parche de concreto, de pavimento, eso es totalmente de subida.
Entonces, tienes que llegar muy bien posicionado en la frenada, en tu línea, y si quieres arriesgar y es tan competitivo y tan parejo, hoy precisamente lo comentaba en la mañana, que IndyCar se ha vuelto tan competitivo que tienes que arriesgar ese medio metro más, ese metro más en tu frenada, en tu línea, porque si no, no vas a poder pasar. Y es lo que pues nos dio y esperábamos eso en la pista de Toronto. Y también me parece que otra cosa que tuvo que ver, el tema que había muchos que peleaban el campeonato, Palou, Dixon, Power, que estaban largando muy atrás. Entonces, esos pilotos que son más rápidos, Palou larga ahí atrás por una penalización en la clasificación, pero si no entraba entre los 12, entre el Fast 12 y seguramente iba a pasar al Fast 6. Pero Claro. esos pilotos que largan desde atrás con esos autos son otro tipo de pilotos. A ver, convengamos que tienen otra mentalidad, van a ir para adelante y no van a aflojar. Al contrario, el que tiene que aflojar me parece que es el que está al lado porque sabe, bueno, ahí justo lo vemos a Agustín Canapino, que quiso porfiarle nada menos que a Dixon, y Dixon está buscando los puntos para el campeonato. Y sabe que va a ir para adelante y sabe ser muy sutil también al momento de maniobrar para distraer al de al lado. Eso también me parece que tuvo que ver con las complicaciones del principio. Sí, ahí para mí, inclusive, obviamente ya la experiencia que tiene Dixon y ese tipo de acciones y ese tipo de accidentes lo hemos visto prácticamente, te puedo decir, casi año tras año tras año en esta curva. Ahí obviamente Agustín está en su segundo año, para mí sigue aprendiendo, sigue absorbiendo mucho. Ahora el nuevo sistema híbrido todavía te da más para aprender y ahí obviamente Dixon o tenía el muro del lado izquierdo o tenía Agustín del lado derecho y dijo, yo vi el hueco, con permiso, pasó, rozó ligeramente con Agustín y Agustín pues tiene el contacto, pierde la dirección y se va contra el muro. Ahí también es difícil porque yo a veces podría pensar, ¿sabes qué? Yo me voy a ir, pero tú te vas conmigo porque la próxima me vas a respetar. Lo estás hablando también de Dixon, la experiencia que tiene, los años que tiene corriendo en esta pista y obviamente ahí se dejó ver esa agresividad de Dixon, esa agresividad que quiso tener Agustín, pero al final pues no había espacio. No. Sí, Y acordate, a acordate lo favor, que pasó en Long Beach el año pasado, con Claro, Pato Ward. claro, es lo mismo. sí, y a favor de Agustín creo que también la televisión nos ha pasado, y Alex creo también me lo puede reconfirmar, la televisión nos da una sensación de espacio y de amplitud que no es la real. O sea, todo lo que vemos en televisión, ahora es una cámara on board la que tenemos aquí con Lundgaard, pero todas las tomas externas, esta por ejemplo, nos parece que es una avenida anchísima y en realidad si uno se para ahí es quizás más chica que una avenida normal de 3, 4 manos. Y donde fue el incidente de Agustín con Dixon, un espacio, creo que es uno de los lugares más estrechos que justamente tiene el circuito, que encima en esas es una trepada y haciendo una S derecha-izquierda. Y en un espacio debe tener, no creo que más de 10 metros en ese sector. Alex, o corregime si estoy equivocado. No, sí es muy angosto, inclusive lo comentamos ese día, el domingo, de que recorrieron un poco la barda del lado izquierdo porque era menos el espacio todavía que había. La trataron de recorrer lo más que pudieron para tratar de dar ese espacio y sí, totalmente. Mira, la televisión a veces te oculta la velocidad real que traen los autos. Te oculta la subida que tienes, que como tú decías ahorita, la trepada es la subida se oculta totalmente, no se ve, es como Laguna Seca y Corkscrew, tú lo ves en vivo y es impresionante, es espectacular cómo llegan de ese punto ciego y a la izquierda, prácticamente ahí como piloto es 1001, 1012, que ahí está la curva y tengo que dar la vuelta. Entonces te miente en velocidad, en las subidas y bajadas y también en lo angosto o ancho que pueda ser el escenario. Aquí no hay espacio, simplemente ve esta toma como luego todos tratan de pegarse al otro lado y no hay prácticamente muchos metros para poder atacar. Y aquí, por ejemplo, como en este rebase, si tú atacas por la parte interna, automáticamente por la línea te va a aventar, las fuerzas te van a sacar hacia la zona exterior. Entonces ahí tienes que tener muy buen auto, tienes que tener mucha precisión
para poder atacar por dentro, sabes que te va a sacar el auto y el auto que tienes por fuera, que viene defendiendo su posición, sabes que tiene que ceder ligeramente, porque si no cede, lo vimos como cedieron varios el domingo. Sí, sí, eso también es cierto. Sí, en un lugar donde lo que decimos siempre de los callejeros, acá no hay escape. Acá si terminás la carrera se termina contra la pared, no hay, más allá, bueno, de errores como el de Lundqvist, por ejemplo, pero más allá de todo eso, vos acá sabés que si no sos cuidadoso, la carrera se terminó, porque las paredes no van a perdonarte, y está bien que el Dalara es duro, pero tampoco para aguantar un golpe contra la pared. Sí, tienes que ser muy inteligente. Mira, como piloto, lo que decíamos, es tan competitivo, pero eso es lo que tiene Dixon. Eso es lo espectacular que tiene un Palou, que saben en qué momento atacar. Y no te voy a decir de Newgarden, no te voy a decir de Will Power, no te voy a decir de Scott McCoy, porque al final, para mí, de los que son muy inteligentes en esa forma de llevar una carrera, es Scott Dixon. Posiblemente Alex Palou le ha aprendido mucho en esas juntas, en esa forma de analizar las carreras, porque si te fijas, atacan en el momento justo, como lo vimos a Dixon, muy agresivo el domingo, y después empezó a tomar el ritmo de carrera, estuvo ahorrando combustible, luego entró en una secuencia totalmente diferente, y la forma que llevó la carrera lo subió al podio, y lo mismo Alex Palou. Entonces, en una carrera de IndyCar tienes que ir analizando muchos puntos. Tú como piloto tienes que ser muy inteligente, saber cuándo ceder, cuándo no ceder. Yo sé que nadie quiere ceder porque tú quieres siempre estar hacia adelante, pero al final del camino tienes que analizar muchas cosas. No es nada más ir lo más rápido que puedas en carrera, porque en clasificación también es otra historia. Y hablando de estrategias y cómo se plantea todo, Alex, ¿cómo ves vos cómo se está desarrollando el tema del híbrido justamente? Esto quizás no tenemos chance de charlarlo al aire en las transmisiones, pero me gustaría saber tu punto de vista de el hecho de haber sido aplicado a mitad de temporada. Y creo que al día de hoy han pasado ya 3 fechas, 3 tipos de circuitos distintos, una en un autódromo, otra en un óvalo, fecha doble, y esta aquí en un callejero. Como que me parece los pilotos y los equipos todavía siguen con dudas, más que nada en el tema de la aplicación y todo lo que tienen que tener en cuenta, más allá de lo que ya tenían que pensar en el momento de establecer la estrategia para una carrera. Sí, fíjate que es muy interesante porque yo no estoy de acuerdo que lo hayan presentado a la mitad de la temporada. Obviamente sabemos se retrasó desde el año pasado, venían retrasos bueno, y aquí parte de lo que es el accidente, pero si quieres ahorita hablamos del híbrido. Sí, después tenemos el accidente desde todos los ángulos. Si querés seguimos hablando del híbrido, tenemos un video aparte con el accidente. Ok. Entonces, yo no estoy de acuerdo que lo pongan porque de por sí, en un fin de semana de carrera, en clasificación, en prácticas, en carrera, tienes muchas cosas que estar viendo, tienes un tiempo muy limitado. Yo entiendo que ya les dieron entrenamientos, pero al final es un sistema muy complicado, muy complejo, que tienes que irlo conociendo muy bien. Ve lo que le pasó a Dixon. Yo recuerdo una ocasión precisamente cuando estábamos en una carrera con Ernesto Viso, el piloto venezolano, y no podía engranar la primera velocidad. Se había cambiado el sistema o el cerebro de todo electrónico del coche y había unas ciertas fallas. Y lo único que tenía que hacer, obviamente, Ernesto, que en una parada en pista te cuesta mucho, era apagar todo el sistema, hacerle un reset como le hacemos todos a la computadora o a nuestros celulares. Pero aquí estás hablando, cuando estás en carrera y los segundos corren, es mucha la desesperación. Entonces aquí, como tú dices, le pasó a Dixon, ha pasado con varios pilotos que tienen que reconocer. Otro de los que también criticó fuerte y le costó trabajo ha sido Graham Rahal. Entonces, a mí no me parece que lo hayan puesto a la mitad de la temporada, pero bueno, vamos a ver cómo lo van desarrollando los equipos, que lo tomen como si fuera pues de aquí de la mitad en adelante hacia la parte final del campeonato. Sí, aparte era uno de los miedos, una de las preocupaciones que había, que qué pasaba si fallaba con alguno de los que estaba peleando el campeonato, y falló. O sea, Dixon está bien, después él con sus armas y sus artes logra recuperar puntos carrera a carrera,
pero perdió puntos valiosísimos en Mid-Ohio, porque directamente no funcionó. Y al no funcionar, nos cargó, listo, chau, se quedó, no pudo volver. Después volvió a probar otras cosas, pero ya perdió, no me acuerdo, creo que había perdido como 20 vueltas, una cosa así. Me voy a ver muy malo, pero qué bueno, porque así puso el campeonato más pegadito. Un poco picante. Lo único malo es que Pato perdió muchos puntos ahora en Toronto, y yo puedo decir que ya nos esfumamos de esa pelea por el campeonato. Ahorita yo creo que es que se relaje, que trate de hacerlo lo mejor que pueda, porque creo que ya para la pelea del campeonato, siendo honestos, claro, lo último que muere es la fe y la esperanza, pero yo con esto en Toronto se fue, y veníamos hablando desde las carreras anteriores de que había madurado, de que se veía muy bien, que si iba a atacar o que si iba por puntos, que si prefería un segundo lugar y sumar bien, a querer arriesgar por la victoria y tocar. Para mí, pues fue un pequeño error que cometió Pato, y pues ya vimos el resultado. Sí, y un fin de semana al que Pato llegó tocado emocionalmente también, ¿no? Y creo que eso también a la cabeza de un piloto, arrancarse el viernes o el jueves a la noche sabiendo que falleció la persona que le hablaba por la radio en todas las carreras. Yo creo que eso a Pato ya lo condicionó mal, lamentablemente, por el golpe que ha sido, y bueno, eso ya es en la psicología de cada uno, pero me dio hasta pena en el momento que le hacen la nota después de la carrera, él explicando la situación, y ya no había más nada que hacer. Imagino que él quería terminar la carrera, dedicársela a Bob Jeffrey, y bueno, no pudo ser, y terminó de la peor manera o de lo que él menos hubiese deseado. O sea, lamento, creo que emocionalmente debe haber sido uno de los peores fines de semana para Pato O'Ward en toda su carrera deportiva. Sí, es muy difícil. ¿Tú te acuerdas de la película Days of Thunder, cuando Tom Cruise le decía a Robert Duvall, bueno, el nombre, la vida real, no me acuerdo, era Cole Trickle, pero no me acuerdo de Duvall cuál era el nombre de su ingeniero, que le decía, háblame. Y te voy a decir, y sí tiene mucho que ver, porque nosotros, cuando estamos en las transmisiones, tenemos aquí a producción, estamos nosotros escuchando entre nosotros, estás viendo la pista, estás viendo la imagen, y muchas veces si el productor no te dice, vamos a comercial, viene esto, vamos a hacer esto otro, tú estás a ciegas. Y cuando nos cambian a la persona o al productor o al director, que es un estilo, luego es otro estilo, sí te saca totalmente de balance. Y estamos hablando de una situación muy diferente, pero como tú dices, el no tenerlo en el oído, pues claro que te afecta moralmente. Los pilotos son seres humanos que, aunque los vemos con su casco, con su traje, el aeroscreen, toda la cubierta, tienen sentimientos, también pues cosas que les duelen, cosas que les preocupan. Muestra cada piloto su personalidad diferente. Lo hablaba, y te acuerdas que lo decía el domingo, por ejemplo, Jacques Villeneuve, que llegaba siempre con su casco puesto, otros escuchaban música, otros no me molestes, no quiero hablar con nadie. Entonces son estilos diferentes, y Pato, la verdad es que es un piloto muy sentimental. Por eso el público y los fans lo quieren mucho, porque se preocupa porque todos estén bien. Claro. Sí. Harry Koch era el jefe de equipo de Cole Trickle en Días de Trueno. Buenísima. Sí, señor. Sí, señor. Esos son recuerdos que uno tiene adentro de la cabeza y nunca creo que se los va a borrar, a pesar de que pasen 60 años más. Claro. Vos no digas nada, que yo me acuerdo todos los diálogos de Top Gun, pero ustedes no digan nada. No, de la 1, de la 2 todavía no, de la 1. Analizamos ahora entonces, Alex, lo que fue ese accidente, que también, volviendo a revisar la memoria, creo que fue uno de los más fuertes del año. Fuerte en cómo fue el desarrollo, afortunadamente no fuerte en velocidad, porque si no estaríamos hablando de otras consecuencias personales para los pilotos. Fue en la salida a una curva, pero igualmente ya el vuelo de Ferrucci y todo el golpe de Siegel también con Pato, o sea, McLaren destruyendo 2 autos en términos de 10 segundos, creo que es un golpe muy duro también para el equipo. Pero ¿les parece ir viendo ya desde la génesis del momento? Y vos mismo lo decías, Alex, aquí viene Alex,
Pato, perdón, y Pato ya viene haciendo otra trayectoria en el transcurso de la curva número 1. Sí, ahí fíjate que algo que me llama la atención, veníamos de la bandera amarilla, posiblemente los neumáticos no estaban con la temperatura suficiente, y es algo, te acuerdas que hemos platicado mucho, que tiene el Arrows McLaren, el estilo de manejo de Pato, que a veces en la ronda larga le cambia mucho el auto, posiblemente se cocinan los neumáticos, es una pista muy demandante, lo vemos en la suciedad que va quedando a los costados, el cambio de pavimento a concreto, inclusive tú cuando pasas por ahí sientes ese golpe, así como nosotros a veces sentimos en la calle que va uno en el auto y sientes esos cambios de los bloques de concreto, de pavimento que parcharon ahí, que pusieron o algo para cubrir el agujero o algo. Aquí en Toronto, en las pistas callejeras, así se siente. Entonces, a mí me llama mucho la atención, como te decía, Pato viene un poquito más cargado hacia la izquierda, la pista estaba muy sucia, se le ensucian los neumáticos, es ese cambio de pavimento a concreto, pone la potencia, estamos hablando de muchos caballos de fuerza, y cuando pone la potencia, se le ve el auto. Lo que platicamos ese día, que a mí se me hace extraño, porque las asistencias sí llegaron rápido, inclusive ahí de donde estaban volteando a Ferruccio, del lado izquierdo estaban los camiones, que es el escape que toman, pasando ahí por la Puerta de los Príncipes. El arco de los Príncipes. Ahí estaba la asistencia. Llegan rápido, obviamente tienen que estar seguros que ya no vengan autos, porque lo vimos pero incluso hace se tiempo, ve cuando chocaron, que chocó, si mal no recuerdo, creo fue Long Beach, que chocó Mario o Detroit, ya no me acuerdo, pero chocó Mario, chocó Michael, todos contra la camioneta de seguridad. Detroit, sí, exacto, fue Detroit. Es que me quedé pensando en el de Dixon y también de Pato. Al final, no sé por qué se tardaron tanto en la amarilla, porque para mí la lógica es, estás en un circuito callejero, tienes curvas ciegas, es una zona donde tú ves la entrada, pero ya no ves de la mitad a la salida, es una zona donde empiezas a acelerar, lo platicamos ese día en la transmisión, Mati, de afortunadamente, así afortunadamente, y el hubiera no existe, y qué bueno que no existe, porque si eso hubiera sido al final de la recta, otra historia estaríamos hablando esta semana de la seguridad. Ve ahí el riel cómo se va, y precisamente a raíz del accidente de Jeff Krosnoff, subieron la altura de las bardas, de la alambrada, precisamente para proteger más al público, para proteger más a los oficiales, a los comisarios que están ahí a un costado. Aquí, como decíamos, salen muy rápido, salen acelerando, y no entiendo, la verdad, no, porque el sistema de seguridad de IndyCar es de lo mejor, o las decisiones que toman, a veces entendemos que aguantan un poco la amarilla. Ahí ya deberían de haber estado puesto lo que tú decías, debe de haber un puesto de oficiales, de bandereros, como mencionamos nosotros, como les decimos acá, agitando inmediatamente la bandera. Yo entiendo también que tienen los semáforos, los sistemas en el volante, en el auto, pero no es lo mismo que esté un oficial que te diga así o así, que tú sabes, si te está haciendo así, entonces obviamente tú en la junta de pilotos te habla y te dice, si te hacen así, es para que te vengas a este lado porque el auto está allá. Y si te hacen así, entonces quiere decir que te vayas por allá, o sea, a la otra zona de la línea, porque el auto o el accidente está de este lado. Y obviamente ahí podríamos pensar que es lo rudimentario como era antes, pero al final el ser humano, ahora sí que es el ser humano y es el que te puede dar esas indicaciones. Tú como piloto vas al ras, ven los semáforos, muchas ocasiones, aunque tú lo tengas en la alambrada, tú vas a 5 milímetros del piso, a 5 centímetros, vas totalmente, y si tú traes un auto abajo, vas viendo al auto, vas viendo tus espejos, vas viendo, o sea, estás muy ocupada dentro de la cabina. Entonces, por más que te pongan el semáforo en amarillo, tú vas metido así, vas viendo en esta línea. Claro. No es lo mismo que esté un oficial que te esté quitando, porque en el movimiento te va a llamar automáticamente la atención. Y ahí es donde creo que hay que corregir o hay que analizar. Afortunadamente no pasó a más, pero yo creo que se debe analizar mucho el procedimiento de cómo fue. No es lo mismo a lo mejor que tengas en un óvalo los semáforos en el riel, en la alambrada, que te ponen luego amarilla,
a un circuito callejero como este, o como es Detroit, o una pista como es el Harley, que es más abierta, o como tienes a lo mejor Barber, que es también diferente. Cada pista debe tener una cierta situación de reglamento para evitar ese tipo de cosas. La verdad, John, imagínate que Pato se hubiera quedado y que los entren. No. No, no, no. Sí, sí, sí. Que creo Ahí, que también hay otro tema que tiene que ver con los tiempos. O sea, desde que pasa el accidente, si tenemos que pensar que control de carrera tiene que primero enterarse que pasó el accidente, después mandar la orden tanto a los volantes de los pilotos como a las luces traseras que llevan los autos, como a los carteles luminosos. Son 6, 7, 8 segundos que se pierden y que probablemente con un banderillero que cuando ve que el auto ya entra en trompo, saca las banderas, probablemente sea mucho más simple para asimilar para el piloto y es mucho más rápido. Automáticamente pasa. Lo otro ya se pierde un tiempo que es o sea, lo veíamos incluso en las repeticiones, las luces de los autos se prenden cuando ya el auto de Ferrucci está en el aire, con lo Sí, cual la amarilla hasta ese momento no salió para los pilotos, por más sí. que ya había amarilla. Que al final eso lo maneja el director de carrera, es el que toma la Claro. decisión si sí o si no. Por ejemplo, claro. ahorita en la Eh, imagen la empezamos a Eso, ver. eso está congelado justamente, Alex. Ahí se ve el panel LED. Ahí lo estamos a bordo con Pourchaire. Esa era la única forma exterior que tenían los pilotos de saber que había pasado algo delante de ellos. Pero si ¿Sí? observas, como dices, qué bueno que congelaron la imagen, ve el casco y hacia Claro. dónde está dirigido de Porsche, hacia el apex de la curva. Claro, Está cargado, Claro. o sea, él está haciendo esto, tiene la mirada hacia allá. hacia la Entonces, derecha. y a la velocidad que tú vas, bueno, sí, hacia la derecha, ves que yo ya estoy aquí actuando y sintiendo Ya todo. se subió al auto. Pues tú tienes, como dices, la mirada hacia la derecha, hacia tu apex, estás viendo a lo mejor posiblemente el auto que traes adelante, pero no estás viendo, poniendo No. atención al semáforo. Y como yo te decía, no es lo mismo que esté a lo mejor un oficial con las banderas que luego te va a llamar la atención al semáforo que se prendió. Pero bueno, es parte de lo que yo creo que hay que tener de aprendizaje. Hay que darles mucho mérito también, el aeroscreen, la seguridad de los autos, el monocasco, el ángulo en el que pega Pato, muy peligroso. Y al final yo siempre alegué del aeroscreen, del Halo, que se vean muy feo, que eran carreras, que eran autos fórmula, pero la verdad, lo digo, qué bueno que existe. Sé que se ha criticado, pero vale mucho más la vida de un piloto, vale mucho más la vida de un mecánico, del público, a que si se ven bonitos o que si no se ven bonitos. Es que llevamos 2 semanas que el aeroscreen termina siendo protagonista. La semana No. pasada con el auto de Rob y esta semana, que es más, en estos días veía una foto de cómo había quedado el aeroscreen de Ferrucci. Es impresionante la fuerza que recibe, no solo el aeroscreen, sino la barra antirrolido. Con lo cual, toda la parte de arriba del auto pegó y arrastró. Probablemente hubiera sido el casco lo que hubiera estado en contactos de no haber estado el aeroscreen, con lo cual, sí, a ver, yo siempre me acuerdo las palabras de Marco Andretti, cuando todo el mundo lo criticaba al aeroscreen porque decían que eran unas cosechadoras y que parecían cualquier cosa menos autos de carrera, y él decía, sí, pero la cabeza que vaya adentro es la nuestra. Exactamente. Y ¿Tú te acuerdas? la Y verdad, sale muy claro, y eso es verídico, en la película de Rush, cuando están formados en la parrilla ahí, y llega un oficial con una maderita, un palo de madera, y se lo pone entre el roll bar y la parte frontal para que vean que libre la cabeza. Así sí, se medía si sí, pasaba o no, porque dependía también de la altura del sí, piloto. Claro. Y claro. obviamente en ese aspecto ha cambiado todo, y sí estoy de acuerdo. La verdad es que es una perspectiva muy diferente lo que puede hacer y verse desde afuera a lo que hay adentro, ¿no? Y la Sí, y potencia que tiene el golpe, que el auto de Pato sigue, o sea, el auto ya estaba parado y con el motor detenido. Y Sí, así todo, cuando le pega a Siegel, el auto sale de la posición en la que estaba y se desliza unos metros muy fuerte. fíjate que ahí ahorita viendo la repetición en la imagen que lo llegamos a comentar y lo que te decía, si te fijas, todos los autos vienen en esta línea, Pato viene un poco más afuera, Sí, y cuando frena para acomodar el auto,
le hace como un extraño ahí y desde ahí ya realmente se empieza a complicar Pato. Y obviamente cuando traes el auto desequilibrado en peso y toda la potencia, pues por eso se le fue ahí. La verdad, ahí ve, como tú dices, ahí ve la línea que trae Palou y todos traen atrás. Yo creo que él iba siguiendo a Will Power, pero Will Power se corta antes, Pato se sigue, mira, ahí está ya en la zona sucia, simplemente ahí los neumáticos del lado izquierdo ya se están ensuciando totalmente, ahí sigue por la línea afuera, se ve lo oscuro, todo lo que está de donde normalmente pisas en la trayectoria ideal, y obviamente inclusive hay un pequeño brinco, se ve como brinca ligeramente el auto de Pato, y obviamente pones la potencia y ahí lo pierde. Y acá otro detalle que veíamos con Soledad del post carrera, todos los autos de IndyCar en sus alerones y en la caja de cambios, la parte de atrás de caja de cambios, la gente en las transmisiones lo suele ver también, cuando dirección de carrera dispara la amarilla, que era lo que antes comentaba Sole, a los pilotos se les prende en el habitáculo la luz amarilla inmediatamente, y en ese alerón se encienden las luces, que creo que de este año, del año pasado, se agregaron unas luces verticales también, más allá de las que estaban ubicadas en la parte en el amortiguador de golpes que tienen detrás en el side plate, a la orilla del alerón abajo. Y todavía ahí vemos que no están encendidos, o sea, quería ir a ese punto en particular. El auto de Pato está ahí, el de Ericsson ya le pegó y quedó del lado izquierdo, y todavía dirección de carrera no accionó las luces, siguen pasando autos, ahí le pega Fittipaldi, es el primero que impacta, y ahí atrás viene Ferrucci, y recién ahí se encienden. Recién ahí se enciende. Sí, fue una situación, quién sabe honestamente por qué se tardaron tanto, porque no he visto tanta explicación. Oye, ahorita me acordé cuando vi esto y que siempre dije, la defiendo porque es de automovilismo y de IndyCar, pero sí se le fueron ahí un poquito, como diríamos en México, las patas al buen Sylvester Stallone, cuando el Gremlin también sale volando, tocó hacia el auto. Y oye, y precisamente que tocamos ese punto, no sé si tú lo comentaste o quién fue, que lo de las monedas, que siempre se me hizo también algo ridículo, pero que Fangio era el que ponía algo y precisamente hablaba y decía, es que mis líneas son perfectas vuelta tras vuelta, y si traigo pegado, no me acuerdo qué habrá puesto o algo. Cartón. Unos pedacitos de cartón. No manejé mi línea ideal y cometí el error. Entonces, y la toma es acá, la toma de la película es en este mismo lugar donde después fue el accidente, porque de lejos se ve el arco. Así que a mí me tocó ver cómo grababan todo ese año, el año anterior, la película, y la verdad sí era mucha emoción y ver las cámaras y tú decías, wow, ¿qué película va a ser? Obviamente te esperabas algo como típico que a mí me gustan mucho, aparte aclaro, no lo critico, al contrario, todas las de Rocky, Rambo, etcétera, etcétera, pero vimos cómo grababan todo y las cámaras que llevaban, porque también iba en IMAX y como que te esperabas algo muy especial, ¿no? Y es en la época que sale Rápido y Furioso es un éxito, no, y todo, pero bueno, eso ya es otra historia hollywoodesca. Que quizás nosotros vemos, incluyo a Sole, te incluyo a vos, Alex, cuando vemos películas, queremos que sea lo más aproximado a lo real que nosotros vemos desde adentro. Claro. Y nos dimos cuenta que la película era película, no tenía tanto de adentro, sino era más como para que la gente comiera pochoclo y vea un show, más que lo que pasa realmente en las carreras, ¿no? Pero ¿sabes qué? Tú puedes hacer realmente, basándote en los hechos reales, puedes hacer películas, por ejemplo, la vida o lo que hizo Tony Kanaan, no que sea la vida de Tony Kanaan, pero puedes hacer un personaje con lo que sufrió de su papá, la amistad que tuvo con Helio, cómo trabajaron, por ejemplo, tienes muchas historias que pues, se pueden ir desarrollando, por ejemplo, no sé, en la época de los Unser, de Bill Vukovich más atrás, como lo mencionaba hace un rato, de Parsons, cada uno tiene una historia. Yo tengo una frase que me gusta mucho
y precisamente la estoy aplicando. Creo que les comenté que estoy haciendo un documental de la historia del automovilismo en México, y precisamente una de las frases que yo pongo es: cada pista tiene un secreto y cada piloto tiene una historia. Porque si tú te pones a ver, todos los pilotos tienen una historia, todos se han cambiado de nombre, todos han tenido que a veces a lo mejor, como la de Niki Lauda, que pidió apoyándose en su apellido y su familia para el apoyo al banco, Nelson Piquet que se cambió de nombre, o sea, hay tantas cosas, tantas historias que puedes aplicar en una película, por ejemplo, un final como el que tuvo Takuma Sato y Dario Franchitti o Pato hace 2 años. O sea, le puedes dar tanto drama con situaciones que se viven reales, y no tener simplemente, vamos a poner este año con Arrows McLaren, Alex. ¿Qué más drama quieres de la vida real? Claro, la cantidad de pilotos que han tenido. Más? Creo que el viaje de Pourchaire dio para una película, ya por todo lo que pasó, porque lo dijimos también, Alex, el domingo en la transmisión, cuando a Pourchaire lo llaman, ya eran las 12:10, 12:15 del viernes a la noche, o sea, podría haber estado durmiendo tranquilamente a esa hora. Quizás como es verano en Europa, estaría con la familia, o estaría terminando de cenar con amigos. Él mismo en la entrevista dice que había arreglado con la novia a ir a pasear el fin de semana. Y anda a convencerle a la novia que lo llamaron a las 12:15 del viernes a la noche para viajar a Estados Unidos a correr. Era lo que te iba a decir. Simplemente vamos a poner un tema para la película. Tú invitas a tu novia, conoces una niña, ¿qué te dedicas? Soy piloto de autos. ¡Wow! Increíble. ¿Cuándo me llevas? No, pues vamos, todo. Van la primera emocionadas, la segunda, ay no, es que no me haces caso porque tú estás en tu coche, estás con los ingenieros y todo. La tercera, oye, mi amor, ¿me quieres acompañar? Ay no, vete tú porque yo la verdad me aburro ahí. Entonces, son tantas historias que puedes ir manejando. Sí. Hay mujeres, esposas, y que obviamente les gusta mucho, lo hemos visto, el apoyo que han tenido muchos pilotos, que ellas siempre están ahí. Entonces al final te digo, te da tanto tema, tú puedes hacer una película con todas las novias, las esposas, de lo que viven ellas atrás, le dan ese drama, lo que vive un piloto, el cómo llegó, lo que vive un equipo. Simplemente Penske, que estamos hablando de un equipo que todo lo que tiene y cómo está batallando ahorita, y lo que pasó en St. Petersburg. Un equipo como Chip Ganassi o por ejemplo ahora Andretti, ve lo que es Global Andretti, las categorías que tiene, y dice, por fin pudimos ganar, ya no lo merecíamos. Entonces, hay mucho tema. Sí. Yo le quisiera preguntar a Alex, ya estamos casi en el final, ¿qué perspectiva, cómo ves que se va a desarrollar este tramo final con tantos óvalos? Que en un principio el calendario no iba a ser así, pero bueno, estamos cerrando el año en Nashville, que por el tema del estadio y todo, hubo que ir al óvalo. No sé si a los pilotos les habrá gustado o no, pero obviamente volvemos a la época me acuerdo, Fontana, que terminábamos el campeonato en un super óvalo. Aquí es un óvalo de 2 kilómetros, pero es distinto, creo que le da otro marco. Es más, yo votaría para terminar todos los campeonatos de IndyCar en un óvalo. Mira, ahorita que dijiste Fontana y todo eso, cómo me acordé de Greg Moore, esa historia tan difícil siempre, y la comentaba Adrián, porque lo vi a Adrián después de lo sucedido con Greg Moore, y me acuerdo que fue lo de la motocicleta, que una señora lo tiró en la motoneta, se lastimó la muñeca, él pidió correr, dijo, es un óvalo, nada más es a la izquierda, háganme una prueba, estoy bien. Y que le dijo a Adrián, dice, yo en las primeras 7 vueltas yo ya estoy al frente, porque ves que arrancó atrás. Mira, lo interesante del óvalo, y eso es a mí lo que me gusta de IndyCar, y por eso digo, es automovilismo puro. Ponte a ver qué escenarios tenemos, callejeros, y dentro de esos callejeros tienes un Long Beach, tienes un St. Pete, y tienes un Detroit, y tienes un Toronto. Características diferentes, aunque son callejeros, pero son diferentes. Tienes circuitos permanentes, un Barber que es diferente a un Elkhart Lake, o vamos a un Portland ahora, y los óvalos. Ahora tenemos a Milwaukee, que hablábamos hace un momento, un lugar muy especial para mí, Milwaukee,
Entonces, yo creo que hay pilotos que les favorece cerrar en óvalos. Dixon, Alex Palou no le favorece porque se le complica. ¿A quién le favorece? A Newgarden. A Scott McLaughlin ya le favorece y como él dijo, yo no soy piloto de IndyCar hasta que no ganen un óvalo. Entonces, ahí es donde va a ser interesante. Obviamente a unos los va a perjudicar, a otros los va a beneficiar. Creo que a Pato, por ejemplo, que vemos también camina bien en los óvalos, como por ejemplo fue Iowa, pero además son características muy diferentes, porque tú tienes Milwaukee, que es un óvalo de 1 milla casi plano, y tienes, por ejemplo, Nashville, que es totalmente diferente en la configuración. Entonces, creo que le va a agregar ese toque. Estoy de acuerdo contigo, creo que le pone un toque muy especial. A mí, posiblemente, lo único que no me gusta es que sean varios para cerrar el campeonato, pero al final, como dices, son contratos que tienes con los promotores de la pista, por situaciones de cambio. Es más, Toronto lo cambiaron y se dejó de correr también porque estaban construyendo un estadio y la parte interna que ahora era el frente de donde estaban los pits. Entonces claro, te tienes que adaptar a ese tipo de situaciones, pero pues de que se va a poner interesante, vamos a ver, y creo que Dixon viene ahí a la casa, y entre dos compañeros de equipo tendrán que ser muy maduros para no entrar en conflicto, y creo que sí lo son. ¿Y por qué no? Por ahí festejamos otro número histórico para Dixon, o sea, ya es el que más victorias tiene, el que si hace otro podio va a ser el que más podios tenga en la historia, el que más vueltas dio el que más vueltas dio, ya es el piloto que más vueltas ha dado en la historia de IndyCar, y por qué no los 7 campeonatos. Le faltaría alguna 500 más, pero bueno, ya algún día va a llegar otra 500 si Dios quiere, y bueno, va a poder cerrar seguramente la carrera de, bueno, ya más no le podemos pedir, ¿no? ¿Qué más se le puede pedir? Y qué lindo, yo siempre digo, más allá de todo, qué lindo es poder asistir a esto, porque esto va a quedar en la historia. El día de mañana, cuando vean los libros, van a decir, mirá, este tal Scott Dixon, mirá todo lo que ganó, y nosotros lo vimos. Sí, así que también. Y ahorita que tú dices eso, yo tuve la fortuna de, como dices, ver cuando llegó Mansell, campeón. Imagínense ahorita que venga Verstappen y diga, ¿sabes qué? Sea campeón. Ya me voy a Indy, me gusta. Eso fue lo que hizo Mansell. Llegó Teo Fabi, Mark Blondell, Stefan Johansson, Roberto Guerrero, muchos pilotos que estaban en el continente europeo empezaron a voltear a ver Indy, y de ahí es cuando despegó internacionalmente. Que eso es algo que honestamente se los digo, a mí me gustaría que más y toda la organización de Penske se enfocaran un poquito más a lo internacional, porque al final ve la cantidad de pilotos internacionales que tenemos, una carrera en México que ya se está hablando muy sólida, no el año que viene, sino para el 2026, y obviamente expandirse un poco. La verdad, cuando corríamos en Australia, cuando se fue a Alemania, Japón, cuando se fue a Inglaterra, todo eso, a Japón, era muy interesante, y por eso de ahí Bernie Ecclestone, que empezó a dudar, pero sí se tienen, siento yo, que enfocarse un poquito más. Qué bueno lo que se anunció ahora, y siempre es lo mismo, porque me acuerdo cuando anunciaron a nivel doméstico de Estados Unidos en NBC, no, vamos con NBC, sensacional, lo que ustedes quieran, y ahora que está el cambio con Fox, no, sensacional, increíble, que es parte del juego, pero bueno, lo importante es que va creciendo, sigue creciendo a esos años que fueron tan turbulentos para Indy, está subiendo, y obviamente todo el marketing que se tiene que desarrollar, pero que sí se concentren un poquito más a nivel internacional, porque hay mucho piloto internacional, y también puede haber mucho presupuesto por parte de empresas extranjeras. Alex, te pregunto porque vos lo viviste en persona y hasta vivías en Estados Unidos. ¿Cuándo empezó o por qué se toma ahora el hecho de terminar el calendario? El año que viene va a estar terminando en agosto. En la época de Fontana era el último fin de semana de octubre, más allá que estaban ya prácticamente el comienzo de la época del frío, pero ¿por qué se trasladó tanto? ¿O en esa época no había NFL en esa fecha? ¿O no lo tenían en cuenta? ¿Por qué la categoría viró de manera tan violenta a cortar un mes directamente o un mes y medio el cierre de su calendario?
Mira, sí había ya NFL, porque obviamente la NFL también tiene muchísimos años y sabemos es el deporte número uno en Estados Unidos, pero aquí la situación es que primero IndyCar o Champ Car, IndyCar, que era el campeonato PPG IndyCar, que patrocinado por las pinturas Pittsburgh, era muy fuerte, demasiado fuerte. Entonces no tenían problemas de competir contra los horarios de la NFL, porque cuando lo narraba Paul Page, que estaban varios de ellos, Jack Root y todos los que hacían, Gary Gerold, que hacían las transmisiones, eran transmisiones muy interesantes, muy agradables, la promoción que se le daba, ese toque muy especial. El problema es cuando empieza toda esa ruptura y empiezan todos los problemas, obviamente también por situación. A mí una vez me tocó una carrera en Nazareth, Pensilvania, que luego estaba ahí unas fotos ya llena de pasto, totalmente abandonada, ahí en casa de los Andretti en Pensilvania, que la verdad te duele esa pista. Yo me acuerdo una ocasión que llegué con un compañero nuestro que seguía a Juan Pablo Montoya, a Germán Mejía, que ahora su hijo también es comentarista, y estábamos ahí en Nazaret, fuimos a Pensilvania, a Filadelfia, a dejar unas imágenes de Juan Pablo para el satélite, etcétera, y que está abandonada. Esa pista, en abril, me tocó que se suspendió la carrera porque estaba nevando. Sí, entonces, claro. Por eso de ahí es que buscan escenarios que en marzo, abril, estén en el sur y luego no quieren competir con el inicio de la NFL, que ha ido creciendo. La NFL, su opening day o su día del primer partido, todo el show que hacen los aficionados. Entonces, es lo que trata de evitar IndyCar. Ahora, lo que hicieron ahora, que lo vimos al inicio de año allá en California, creo que, siendo muy honestos, no es lo que esperábamos ni lo que funcionó, la verdad, así, fríamente. O sea, y el año que viene es fecha puntuable. Fecha preciosa, pero el efecto que quería no funcionó. Algo sí tiene que hacer, y ahí es a donde a lo mejor el aspecto internacional puede ser. El que hagan o que tengan carreras internacionales ya en épocas de buen clima, en otros lugares, para que el campeonato continúe, porque se pierde mucho tiempo entre la última carrera en septiembre hasta marzo del año entrante. Y aparte, para los equipos todo también es muy desgastante. Obviamente son compromisos también de las diferentes situaciones. Por eso, por ejemplo, Toronto siempre quiere una fecha en julio. Por ejemplo, ahora Milwaukee cambió de que era junio, ahora será en agosto. Entonces también dependes mucho de los organizadores, de los eventos, de las ferias y del clima que hay en Estados Unidos. Sí, incluso el año que viene arrancan en marzo, pero tenés la primera fecha, creo que es el 3, y después tenés 20 días hasta la segunda, y después hay otros 15 o 20 hasta la tercera, hasta que agarra ritmo recién en mayo, que es cuando vienen los 5 fines de semana seguidos. Después hay un para ahí, después vienen 4 fines de semana seguidos en julio. O sea, está como raro el calendario, está como demasiado comprimido, y es como que le falta fuerza tanto al inicio como estirar un poquito más al final. Incluso en estos días los propios equipos, que generalmente los que llevan la queja son los equipos chicos, ahora también los grandes se están quejando, porque además de todo, más allá de toda esta seguidilla de carreras, tienen pruebas, algunos, no todos, Dixon, McLaren con Siegel, creo que hay una prueba, no me acuerdo quiénes dos más eran que tenían que ir a la prueba de rookies. Encimaron Le Mans también. Descansar. Claro, sí, encimaron Le Mans y todos los que iban a Le Mans todos los años, como este año fueron Palou, Siegel, Simpson o Dixon, no van a poder ir el año que viene. Y no pueden descansar, o sea, están diciendo los mecánicos ¿cómo le podemos pedir, decía Carpenter, a los mecánicos que cambien bien las cubiertas si a las 3 de la mañana se fueron al hotel, se dieron una ducha, agarraron la mochila y volvieron para el autódromo porque a las 7 tienen que estar otra vez trabajando? Entonces, hay como un malestar por estas fechas tan juntas, el año que viene va a ser peor todavía. Entonces, bueno, van a tener que trabajar también en acomodar, más allá de todo, en también decir, bueno, señores, pero cuidemos a los nuestros también. Porque otra cosa que decían con preocupación es que no encuentran gente que quiere ir a trabajar, porque es demasiado sacrificio. Entonces, y los contratos son muy cortos, estamos hablando de 6 meses al año nada más. Entonces, bueno, es parte,
a ver, la categoría está creciendo, está linda, a lo que veníamos viendo hace 10 o 12 años, no tiene nada que ver, es una categoría, el año que viene vamos a tener 2 autos más, lo cual es mucho. Piensen qué categoría crece así de año a año, creo que no hay ninguna. Pero me parece que también hay que cuidar estas cosas para que el crecimiento sea consolidado, porque si no es, como decimos acá, mariposa de un verano, nada más, golondrina de un verano, decimos acá. No, y aparte ponte a ver toda la prensa, toda la televisión, todo el equipo que se tiene que mover, todo, o sea, es muy, logísticamente todo es muy complicado. Y además, algo que es muy diferente, no es como en otras categorías que a lo mejor tienes que circuito, obviamente cambian características, que circuito rápido, circuito medio, sinuoso, trabado, cerrado, lo que sea, pero aquí vas de un óvalo a un permanente y de un permanente a un callejero y de callejero, entonces tú tienes que cambiar diferenciales, flechas, mappings de los motores, o sea, son muchas cosas y además, si se le ocurre al piloto chocar, todavía, que yo te voy a decir, obviamente cuando hay un choque el dueño dice, ay no, y empieza a ver números, y los mecánicos dicen, ay no, ¿hasta qué hora nos vamos a quedar aquí? Que hay que reconocer lo que hizo el equipo de Juncos Hollinger ahora en Iowa para tener los autos listos, todo, la verdad, mis respetos, como yo siempre lo digo, son los héroes anónimos. Sí, y si no, imagínate también, pensemos en el pobre equipo Foyt, que 2 fines de semana seguidos tuvo un auto volando por el aire, la semana pasada Rob, esta semana Ferrucci, y bueno, con todas las consecuencias que eso trae. Ha pasado casi una hora, Alex, realmente. Cuando nos da gusto, pasa el tiempo rápido. Te agradecemos enormemente. Otro día, a fin de año, vamos a hacer el balance y nos vas a mostrar un poco más de todo ese altar que tenés detrás tuyo, que es también, creo, es el mismo lugar donde haces las transmisiones, ¿no? Los fines de semana. Sí, algunas ocasiones sí. Sí, algunas sí. Un día, la próxima vemos un poco más en detalle, agarrás la cámara y te vas a mostrarnos todo lo que tenés ahí y así la gente, los amigos de IndyCar Latinos en toda Latinoamérica, te conocen un poco más a vos y conocen en todas las reliquias que tenés ahí en tu lugar de trabajo, Alex. Pues mucha pasión y al contrario, gracias a ustedes que me han aceptado por tantos años. La verdad es que para mí es un honor y sobre todo lo hago con mucho gusto y mucha pasión. Yo sé que a veces despertamos ciertos comentarios, ciertas situaciones entre unos y otros, pero al final es la pasión que se vive de este lado y del lado también de los aficionados que tienen esa pasión, que a mí me encanta, al final me encanta y sobre todo esa pasión en Argentina también que tienen, la verdad, yo lo disfruto mucho. Gracias, Alex. Soledad, no sé si te parece, pero yo diría que la edición de hoy de IndyCar Latinos de este podcast de Toronto lo cierre Alex. Pero como no. Pues, un honor estar contigo, Mati y Soledad. Gracias por estar con nosotros y los esperamos en la próxima transmisión para analizar todo lo que tenemos de IndyCar.